Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. 5 minutos sobre las 12 del mediodía y con esta sintonía comenzamos ya esta nueva edición de A Vista del 15M, con nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Aro, que nos acercarán la actualidad desde otro punto de vista. Recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 4508, como siempre pide de identificación, siendo breve, y bueno, pues más o menos podéis comentarle cualquier cosa a nuestros compañeros. Por el momento tenemos con nosotros a Cristóbal Aro, al cual vamos a presentar y dar paso. Cristóbal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ti y a todos los oyentes, por supuesto, ¿no? Bueno, otro jueves más, haciendo este repaso de lo que tenemos a la vista, diferente, ¿no? Ya sabéis que aquí la información está copada por los grandes medios están copados por el capital, y lo que nos informan es lo que el capital quiere que sepamos, de la manera que sepamos y como él quiere y como le interesa, ¿no? El que piense lo contrario no tiene más que darse una vuelta por ahí y leer las otras publicaciones que no son mayoritarias y se dará cuenta de la diferencia de tratamiento de las noticias y de las noticias que aparecen en unos y en otros sitios, ¿no? Bueno, aquí desde este modesto programa intentaremos abrir la información a aquellas noticias que no suelen aparecer en los periódicos ni en los telediarios, y también intentar un poco evitar la manipulación de estos grandes medios, de esta prensa mayoritaria que nos oculta gran parte de las cosas y nos la presentan de una manera para los propios intereses de los propietarios del capital, ¿no? Cualquiera que me esté escuchando dirá un radical comunista, ¿no? En fin, sencillamente me imagino que si tenéis tantos años como yo y si habéis leído lo más variado posible, pues casi que llegaréis a la misma conclusión que yo. Bienvenido, José. ¿Ya está bueno? Vale, bueno, pues aquí estamos, empezando por la mitad. Bueno, decía eso, que vamos a... ¿Empiezas ahora? ¿Eh? ¿Empiezas ahora? Sí, ahora en este instante. Estaba haciendo la presentación. Hoy nos harían falta 7 programas. No, tendríamos que tener los micrófonos continuamente, ¿no? Porque si no, no podríamos decirlo todo. Bueno, aquí, mira, por cierto, antes de empezar, un saludo especial a la Resistencia. Si estás escuchando esto, soy la Resistencia. Un saludo también a la gente que nos escuche de vez en cuando. Un saludo también a aquella gente que nos escucha para ponernos verdes. También hay para todo, ¿no? Y no nos vamos a defender. Especialmente a los que nos ponen verdes. ¿Eh? Especialmente saludamos y dedicamos el programa a los que nos ponen verdes. Sí, el otro día estábamos comentando que... Porque eso quiere decir que nos escuchan. Vale, que también vale, ¿no? Que hablen de nosotros aunque sea mal, ¿no? Bueno, a propósito de lo que estás contando, ¿no? Yo tenía aquí... Mira, precisamente vamos a empezar el programa por ahí, ¿no? Esa es otra. Podríamos decir, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo de muchos programas, que nosotros tenemos aquí un montón de papelotes. José tendrá un montón de cosas ahí en su telefonillo móvil. Y la verdad es que hay temas importantísimos de los que estar hablando. Pero fíjate, yo me la juego, ¿no? Si ahí hay alguien fuera, por ahí alguien que propone un tema que considere interesante, nosotros cambiamos el guión y hablamos de lo que consideramos, lo que la gente considere, ¿no? Y luego podríamos empezar a discutir de cuáles son los temas importantes, que eso también es otra, ¿no? Yo cada vez que por las mañanas aquí en Radio Buñol me leo las portadas de los periódicos, hay días que me pongo malo viendo los temas de portada. O sea, con la que está cayendo, cuando está la vida del planeta, el planeta continúa su camino, ¿no? Pero cuando la vida del planeta está en riesgo, están hablando de unas tonterías en los periódicos y en las televisiones que te la marinera, ¿no? Bueno, pues lo digo, aquí José tendrá un montón de temas, muchos de ellos coincidirán con los que yo tengo, porque no nos ponemos de acuerdo cuando venimos al programa, ¿eh? Cada uno tiene sus... Es magia. Es magia potagia. Por cierto, hablando de magia potagia, me ha venido a la cabeza, ¿no? Los temas que nos preocupan, a ti y a mí, que son en una gran mayoría los mismos, pero hay una cosa curiosa
Cuando te pones a mirar redes sociales, te habrá pasado a ti también, ¿no? Incluso gente muy próxima, te das cuenta que los intereses de la información son radicalmente diferentes a los nuestros. La gente, en su gran mayoría, no le preocupan temas fundamentales. Es tremendo. Ya sé de lo que me estás hablando. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, yo alucino cuando determinadas redes, determinados grupos, ponen en el candelero, en el debate, un tema fundamental y no tiene la más mínima atención del resto de la gente, ¿no? Claro, entonces también te explicas, no, ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Que los grandes medios de información no le dan la importancia que tienen a estos temas fundamentales y lógicamente la gente pues se dedica a ver noticias. Mira, hace un momentín, ayer estaba en el telefonillo, Google y todos los medios de información mayoritarios, pues te mandan las noticias que consideran al móvil y las recibo, ¿no? Lo que quiere el algoritmo. Lo que quiere el algoritmo, pero no lo que quiero yo. Exactamente. Pero es que yo ayer me llamó la atención porque las noticias no las tengo aquí apuntadas. Voy a trabajar de memoria. 2 bebés se caen del 3er piso en Barcelona. Una niña cae de un balcón en no sé qué. Un padre atropella a no sé quién en no sé dónde. Y yo recuerdo que eso era crónica de sucesos, ¿no? Pero no interesa a toda España. Es muy, muy particular el interés, ¿no? Bueno, pues ahora estamos asistiendo a la página de sucesos en primera plana. Y todo lo que hablamos nosotros en este programa no aparece nunca. Nada. O si aparece, de refilón. Mira, yo esta mañana a mí me pasó una cosa curiosa porque ya me fastidió no poder venir el jueves pasado porque quería hablar del artículo de Seymour Hersh, del Sí. periodista norteamericano que destapó Sí, el ataque el ataque terrorista. de Estados Unidos, ¿vale? A Europa. Me hubiera gustado hablar porque yo me leí el artículo, Mm. que por cierto, el único medio que lo ha publicado ha sido Contexto, Sí, señor. el único. Sí, señor. Ole sus narices. No, mira, vamos a volver a hablar del tema este y ya Tú continuamos. no sé si hablando. comentaste algo la semana pasada. Sí, yo comenté algo. Eso. Es que es muy Es que gordo. me parece tan grave, o sea, ¿Sí? me parece tan grave eso, que estaba esta mañana la mar de a gusto en la huerta, embarrándome, regando, Enhorabuena. arreglando mi pequeño espacio Espacio de vida. de vida. Por cierto, que el otro día, ayer estuve ayer y he estado hoy. Y cuando salía de la... No tiene nada que ver con esto, ¿eh? Sí, Pero no salía te de la huerta y decía, joder, la huerta me da la vida Sí, y el capitalismo me la quita. sí, señor. Mira, yo quería empezar el programa precisamente con eso, ¿no? Tú fíjate el éxito del capitalismo. Ha conseguido convencer a todos los que nos están escuchando, a la inmensa mayoría de la población, de que el sistema que nos está matando es el único viable. Y el único que dice y ha convencido a toda la gente de que les está permitiendo vivir. Nos está matando y ha conseguido convencer a todo el mundo de que es el único sistema que les da todo ¿Sabes lo por que qué tiene tanta fuerza? Ahí lo escuchaba alguien en un podcast, ya no me acuerdo ni quién era. Pero bueno, esto lo hemos comentado otra vez, quiero decir que no es nuevo. Lo peor del capitalismo, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? No es solo que es un sistema, es el sistema económico hegemónico, sino que es el sistema cultural Sí. hegemónico. Sí, Ese es el problema, Sí. porque si no fuera hegemónico culturalmente, tendría mucha más exposición. No hubiera durado todo lo que ha durado. O sea, lo que está durando, por cierto. sí, sí. No se hubiera perpetuado. Es como pero es se como- ha grabado a fuego en las mentes, ha colonizado las mentes. Es el mismo sistema que las religiones. Ha utilizado el mismo sistema que la religión. Ha convencido con su relato. Y entonces no hay disidencia. La gente dice que eso es lo correcto y que, fíjate, qué barbaridad estamos asistiendo, ¿eh? Bueno, te he cortado con el Bueno, rollo de... sí, lo de... No, estaba en la huerta esta mañana y estaba dándole vueltas a esto, digo, porque claro, ahora luego voy a ir al programa, me gustaría comentar esto y tal, pero estaba pensando y decía, joder, partiendo de la premisa de que si nos vemos, si la especie humana se ve en relación al mundo, o ya no digamos al universo, somos absolutamente insignificantes. Completamente. Somos nada. Nada. Nada, pero ni Nada, siquiera nada, una mota de polvo en el Nada, universo. no Nada. es nada. 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 Y nos creemos el ombligo, ¿eh? Sí, sí.
Eso partiendo de esa premisa, pero dentro, sabiendo que eso es la realidad, hay otra realidad, que es la realidad que se vive en este planeta. Que vive la especie humana, y si a algunos se les puede llamar así, y es que a pesar de lo que llevamos aquí hablando jueves tras jueves, la crisis climática, la crisis de biodiversidad, todas las crisis civilizatorias, ¿vale? A pesar de todo eso, y de que nos empeñamos en poner el énfasis en esto, en el peligro que corre la vida, ya no la nuestra como especie, sino la de todos. La de todos. Todos los demás animales no humanos, Plantas. la vegetación, todo, ¿vale? A pesar de la gravedad de eso, luego tienes a estos monstruos, ¿vale? Que se están empeñando en que ni siquiera lleguemos a eso, porque puede que lo anticipemos por nuestra propia estulticia. Y yo pensaba, fíjate, y sé que no tengo razón, ¿eh? O que es cuestionable, cuanto menos esto que voy a decir, ¿no? Pensaba, joder, aquí estamos Cristóbal y yo hablando de esto, de lo otro, de la extinción de las especies, del problema de la contaminación, de esto, del otro. Sí, pero si esta gente con el botón rojo cualquier día aprieta y nos vamos a tomar por saco. Correcto. Es que somos, iba a decir, peones, no, es que no somos ni peones en un tablero, o sea, somos insignificantes dentro de la insignificancia. Sí, señor. Siendo un granito de arena en la playa, en ese granito de arena pintamos la humanidad un pimiento. Nada. Porque una minoría asesina lleva el botón nuclear exactamente, en la porque mano. estos señores, señor Biden, mira si es el abuelo Cebolleta, perdónenme la gente mayor que nos está escuchando, este señor que chochea, ¿vale? Porque hay gente con su edad, con 80 años, que es muy lúcida, sí, ¿vale? Pero este tío chochea, sí. ¿vale? Este tío antes de la guerra, el año pasado, espérate que he perdido la noción del tiempo, ya que la guerra Ya. mañana cumple un año. Correcto. Bueno, antes de la guerra, ¿de acuerdo? Creo que 2021. Meses antes de la guerra, ya decía que los gasoductos Nord Stream que no iban a permitir que eso funcionara. Correcto. O sea, eso antes de guerras, del atentado terrorista, esto ya es, o sea, que ese tío pueda decir eso y que no haya ninguna respuesta por parte de Alemania, que es la que recibía la energía barata de Rusia, y el resto de Europa. y el resto de Europa, o sea, ya me parece alucinante, o sea, el nivel de servilismo, o sea, somos peleles. Ujú. O sea, Europa es una mierda. Correcto. Como decía el eurodiputado irlandés Sí. es una puta broma. Sí, señor. Europa es una puta broma. Sí, señor. Y este señor Biden, fíjate si es, porque si ya tenían planeado volar el gasoducto, el tío encima lo dice. Sí, sí. No vamos a permitir que eso exista. Ni el 1 ni el 2. Ninguno. Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasó. Sí, sí. Empieza la guerra con todo lo que hay detrás, porque lo que dice la propaganda oficial, no la que nos vetan, no la que viene de Rusia, no, la propaganda de un lado, dice, no, es que Putin, no sé qué, la invasión, fíjate, las masacres, no sé cuántos. Pero nadie, en ningún medio de comunicación, como tú decías, dijo qué hay detrás de eso, qué pasaba 8 años antes en Ucrania y cómo se ha llegado a ese punto. Pero no hace falta irse hacia atrás. Fíjate una cosa, fíjate lo gordo. Lo que tú estás diciendo es que la cosa es tan monstruosa dentro de lo monstruoso que se nos escapa la inmensa monstruosidad. O sea, un presidente de un país anuncia en televisión, en público, ante los periodistas, que no permitirán nunca que los gasoductos estén en funcionamiento. Lo dice en público ante periodistas y la televisión. Después, otro periodista investiga y descubre que un atentado terrorista. Espérate, lo que tú dices, Alemania, el gobierno español, el francés, el alemán, el italiano, todo el mundo se calla como una puta. Con todo el respeto máximo hacia esas personas trabajadoras o no. Bueno, y ya tenemos otro debate abierto. Sí. Bueno, pero ¿y la prensa? No, Espera, es decir, un país comete un atentado terrorista y la prensa se calla. No la de ese país que hace el atentado, toda. la de los que han recibido el atentado también se callan. Y como tú dices, un periodista, Pulitzer, premio muy renombrado, con mucho prestigio, hace la acusación y ningún periódico hace ni la más mínimo comentario, ni la más mínima investigación, ni la más mínima crítica, ni la más silencio absoluto.
Es decir... Y en los pocos que han dicho algo han sido para desacreditar al periodista. Esa es otra. O sea, tú imagínate en qué país, en qué mundo, en qué planeta estamos viviendo. Terroristas atacan terroristas, los atacados se callan y la prensa de uno y de otro lado mutis por el foro. En todo el planeta Tierra. O sea, el futuro se presenta prometedor. Es que... Como dice una compañera nuestra, vamos a morir todos. Sí, sí. En fin, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, lo que te quería comentar, por no dejar este tema y luego volveremos a otra sí, cosa. claro que lo seguimos. Que me refiero que es alucinante cómo hemos asumido el papel de gregarios, cuando no de como decía antes, de peleles, de un imperio que está en decadencia, que se sabe que ya no da más. Uh-huh. Y vamos a hacernos una pregunta. Te voy a dar un ejemplo y una muestra hasta qué punto ya no da más. Que esta mañana me lo he descubierto yo en un artículo sobre la guerra esta. Es tremendo, es tremendo. Hay un artículo en El Salto extraordinario, fabuloso. O sea, de verdad, te lo recomiendo y os lo recomiendo a todos los que nos estáis escuchando. Luego me dices el título y lo busco. No, lo voy a decir ahora. En el diario El Salto se llama Élites Sonámbulas. Ya sabéis cuáles son, ¿no? Pero es que hace un repaso de todo el armamento que las élites sonámbulas de Occidente le han dado al país que está, uno de los países que está en guerra, el único que les interesa. Porque los otros 18 guerras que hay en el planeta Tierra no existen. Bueno, pues en ese mismo artículo, que es larguísimo, yo alucinaba porque digo, esto no lo va a leer nadie porque tiene 20 y no sé cuántas páginas, es una locura. Pero hay una relación de armas que le hemos vendido desde hace un año y pico, antes de empezar la guerra, que tela marinera. Pero hay una línea que me ha dejado alucinado. Dice, esto me recuerda la frase de la semana pasada, cuando la guerra es un negocio, la paz no es una prioridad. Vale. Mirar, los fabricantes de armas americanos están suministrando desde hace un año y pico ya, armas y municiones a saco. Pero espérate, en este artículo te dice lo siguiente. Las empresas armamentísticas americanas ya no dan abasto. Es decir, todo lo que están produciendo lo están enviando a Ucrania y dice, si se produjera otra guerra en el planeta, ya no podríamos suministrar. ¿Hasta qué punto el imperio se acaba que ya ni siquiera puede fabricar armas suficientes para otra guerra más? Hace o sea, dos el negocio es indecente. Y se están hinchando los bolsillos con sangre de una guerra que han provocado ellos y los que mueren, los que mueren son otros. Espera, y que eso, los analistas de geopolítica han llamado a esta guerra proxy. ¿Sabes por qué? El proxy es un término de la informática, sí. Como que deslocalizas en los servidores. Es verdad, sí. Tú allí haces negocio, pero no tienes gastos. Exactamente. Vale, pues esto es la guerra proxy. ¿Sabes por qué? Porque la guerra es de la OTAN, sí. De los países de la OTAN contra Rusia. Sí. Pero los que mueren son solo los ucranianos. Y los rusos. Y los rusos, por supuesto. Por supuesto. Y Estados Unidos, desde el tendido, va ganando dinero porque vende armas, gas y petróleo. Sí. Tela. Espera, porque tenemos un admirado. Yo cada día más lo admiro. Hay personas que a medida que van pasando los días con esta barbaridad de manicomio mundial que tenemos, hay personas, hombres y mujeres, a los que cada día admiro más. Uno de ellos es el que hace extramuros. Sí. Eso es un genio absoluto. Absoluto. Víctor García Guerrero. Hay que decir el nombre. Dilo el nombre porque Víctor García Guerrero. Vale. Tocayo mío. Mirad lo que cuenta. Es que, claro, me mandan, afortunadamente, agradezco enormemente las redes sociales que existan, porque me dan mucho asco, los odio a muerte, pero en este caso concreto sirve para esto, ¿no? Para recibir los podcasts de extramuros. Sí. Y hablando de diferentes, me he recogido ayer 3 o 4 puñaladas inmensas, bestiales. Es que es muy bueno. Es buenísimo. Mira, me entero por un diario digital, El Salto Público, de que los campos de cereales de Ucrania están copados por fondos de inversión americanos, de Arabia Saudí y de Francia. Atentos, ¿eh? O sea, lo que tú decías, proxy. Yo gano dinero, vosotros os matáis y luego a continuación, como habréis encarecido el precio de los granos, yo ganaré todavía más mientras seguís matando. Esto creo que lo comentamos hace... Ya, no, yo pierdo la cuenta. Porque es que lo hemos repetido tantas veces. Y comentamos un artículo que decía
que era la doctrina de shock en Ucrania, Sí. ¿vale? Y en el artículo contaba que hasta antes de la guerra había una ley en Ucrania que no permitía que las transnacionales Sí, lo hemos repetido. pudieran invertir dentro del territorio de Ucrania y cuando el tema de llegó- alimentación, el tema tal, recursos y demás. Pues Zelensky cambió la ley La MLS para permitirlo. para permitir el saqueo. Correcto. Y ahora viene lo de ¿cómo se llama? El de Extramuros, Víctor García. Víctor García. Y dice lo siguiente. En esta guerra se da la vida por una tierra propiedad privada. Es genial, Genial. genial. Vale. Tengo más frases porque son geniales, ¿no? Seguimos hablando de la guerra, ¿no? Nos encontramos, eso, fíjate, es tremendo. O sea, tú suponte que tú me estás escuchando y el vecino te pega fuego a la casa. Un periodista investiga y descubre que es el vecino. Y te dice, oye, el vecino te ha pegado fuego a la casa. Y tú, que te han quemado la casa, te callas. Y no dices nada. El silencio alemán ante la voladura de gasoductos. Tela marinera. Te queman la casa, te dejan sin gas, te dejan sin petróleo, te dejan sin infraestructuras, contaminan el planeta con millones de litros de gas. Y tú calladito. Tela Esta marinera. semana leí un artículo que la verdad es que igual lo podríamos leer porque es cortito, de Oscar Lafontaine, que fue ministro alemán, Sí, sí, sí. ¿vale? Ministro alemán, creo que del Partido Socialdemócrata, Es que ahora últimamente nos estamos pero encontrando este parece que era de los que eran de izquierda de verdad y aquí salió escaldado de allí, Claro. ¿vale? Pues el artículo es demoledor. Sí, sí. Es que- Alemania, la Alemania vasalla o la Alemania no sé qué. No, es que Bueno, yo he encontrado 3 o 4 artículos últimamente, en los últimos días, aprovechando el aniversario de la guerra, que yo digo, esto tenía que estar en todos los periódicos grandes, no en la porquería. es que el papelón de Alemania. Es tremendo. Pero es que, ¿y los periódicos? Y todos los periódicos y todas las televisiones callando como... Y siempre me sale la misma palabreja, ¿no? Ahora que vamos a seguir hablando de información, que es que esto es para que vean la dimensión de lo escandaloso de todo esto. Otra frase del Extramuros. Trinchera, altar supremo a la patria. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. O sea, estamos matando gente para que unos pocos hagan negocio y estamos diciendo aquí la propaganda de la guerra. O sea, es tremendo. Bueno, adelante, sigue. Sí, que el artículo de Seymour Hersh, el periodista norteamericano que destapó esto, que repito, solo le han publicado... Por cierto, fíjate cómo será de gordo el asunto, no solo aquí, sino en su propio país, que solo ha podido publicarlo en su blog. Sí. Y luego, el artículo del blog es el que han retraducido en el diario digital Contexto. Bueno, pues lo poco que se ha dicho de esto ha sido, como he dicho antes, para desacreditarlo, con el único argumento de que un periodista tan serio, premiado, no se puede basar en una única fuente anónima. Y dices, vamos a ver, una cosa tan gorda como eso, ¿tú te crees que primero va a desvelar la fuente? Por supuesto. O sea, que no sabemos lo que le han hecho a Julian Assange, sí, y eso se sabe y está comprobado. Sí, los señor. crímenes de Estados Unidos en Irak, Y el en otro- una guerra basada en una mentira, donde si aquí han muerto 100.000, allí murieron 7 veces más, la mayoría de civiles, en una guerra ilegal basada en una mentira, que no tenía ni el permiso de Naciones Unidas. ¿Pero qué se nos ha olvidado esa barbaridad? Somos tan sumamente, o sea, estamos tan sumamente abducidos por la propaganda y el servilismo hacia el imperio gringo que nos da igual todo esto. Sí, señor, así es. O sea, es que además, fíjate lo que te digo, este señor yo no lo había oído hablar. Nunca. Seymour Hersh es un periodista que luego he leído pues que destapó los crímenes de Estados Unidos en Vietnam, o sea, que no se ha callado jamás. Sí, señor. Y que ha sido premiado por su rigurosidad como periodista. Y ahora, porque dice que solo tiene una fuente y no la quiere desvelar, Normal. dice que eso, que es normal, ¿vale? Dicen que eso ya no vale. Que ahora ya no vale ese periodista, ¿no? Sí, señor. Y dices, pero bueno, yo digo, yo no sé quién es la fuente. Por supuesto, no creo que salga a la luz, Claro. ¿vale? Pero yo, ¿sabes por qué me lo creo? Sin saber quién es la fuente.
Porque es que Estados Unidos ha hecho cosas más gordas aún que esa. Claro. Cosas que se pueden probar, que las sabemos. La guerra de Irán mismo. Mentira programada. Han Una hecho guerra por una mentira matanzas, asesinatos, invasiones, poner a dictadores, quitar a presidentes. Ha hecho cosas más gordas que las sabemos y que se pueden probar que esta. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso no sea verdad? ¿En ninguna? Mira, voy a poner una pinceladita más sobre el respecto de los Estados Unidos. El otro día me encuentro un artículo que se llama El golpismo no nace, se hace. Y habla de que en África hay 8 países en los que se han producido 5 golpes de Estado, y resulta que en los 5 golpes de Estado, los que han provocado el golpe de Estado eran militares que habían estudiado en Estados Unidos. Claro. Es decir, enseñan las técnicas y las tácticas para provocar golpes de Estado. O sea, un país que hace eso... Y no solo eso, exportan las técnicas de tortura. Correcto. En Chile, las dictaduras de Chile, de Uruguay. Todos esos En fueron entrenados por la CIA. Y Ten cuidado que cuántas... por Mira, suda, ya que vengan y que me maten ya. Escúchame, eso, o sea, es que no se puede tolerar más. O sea, la gente... Está claro que hay que condenar cualquier guerra y que Putin es lo que es. Es un dirigente pues ultranacionalista, un autócrata, todo lo que tú quieres. Ahí no respeta los derechos humanos de las personas homosexuales. Nada, aquello no es ni por supuesto un ejemplo de nada. Correcto. ¿Vale? Pero es que eso no quita todo lo que hay detrás de eso. El otro lavando sea exactamente igual. Y vamos a otra cosa, y esto está relacionado con también lo que está pasando, crisis energética. Es decir, esta guerra, ¿por qué ahora? ¿Por qué es tan oportuna ahora esta guerra? Hay un artículo muy curioso también a este propósito, ¿no? Estados Unidos ha hecho siempre lo mismo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ha esperado que rusos, alemanes, europeos se deshagan unos a otros para que luego Estados Unidos reconstruya e intervenga en el último minuto de la guerra para achacarse la victoria. Y mientras tanto haga negocio. Y mientras tanto hace negocio. Se haga de oro. Espera, es que en la Primera Guerra Mundial vendía armas a todo el mundo que compraba. Es decir, esperó hasta el final y al final intervino después de hacer el negocio y haber destruido a sus contrincantes, a sus adversarios, Europa y Rusia. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo creemos que se va a cobrar Estados Unidos? Porque se lo va a cobrar. Hace 2 o 3 meses comentábamos aquí en un programa. Hasta el momento, Estados Unidos ha enviado armamento y material bélico a Ucrania por valor de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. ¿Acaso cree que eso es regalado? No. Eso se lo van a cobrar luego. Por lo que tú decías, fondos de inversión, las multinacionales, a copar, porque Ucrania es muy grande. Y si no, que se lo pregunten a las compañías americanas en Irak. Claro, o sea, no sé, o sea... Es que es abrumador. Es tremendo. Lo que pasa es que, claro, estamos rodeados de una desinformación tan grande que esto que estamos comentando, cualquiera que nos esté escuchando, una gran mayoría, dirá, ya están estos ahí hablando de conspiranoias y con tonterías de estas. Bueno, pues mira, seguid pensando lo que queráis. Oye, aquí humildemente hemos hecho lo que hemos podido. Y para adelante. Y luego ya yo tengo... Pero también, y voy a acabar con una cosa. Fijaos, como dice la frase esa... Follow the money, sigue el dinero, ¿vale? Además de todo lo que hemos visto, el mundo, no solo Europa, el mundo está atravesando una crisis energética porque empieza a verse, que los recursos energéticos se van acabando. El petróleo, y lo vamos a ver ahora enseguida. El gas, el carbón, el uranio, todo se está acabando, ¿vale? Porque todo tiene un fin, ¿vale? Hemos sido tan avariciosos y tan codiciosos. El sistema, vamos a ver, el sistema, ¿en qué se basa todo esto? Es tan voraz, tan criminal, que nunca tiene bastante, ¿vale? Bueno, pues, qué oportuna es la guerra esta, porque resulta que ahora la amenaza es Rusia. ¿Qué tiene Rusia? Claro. Rusia tiene todas las tierras raras, neodimio, disprosio, todas con las que se hacen lo que ahora dicen que es la transición energética, los aerogeneradores de las turbinas, las plagas fotovoltaicas, el silicio, todo, en los fertilizantes todo eso es rico Rusia en todos esos materiales. Y qué oportuno que ahora todo el mundo quiere ir contra Rusia, ¿verdad?
Bueno, todo el mundo no, los grandes medios y los grandes... Bueno, sí, poderosos. lo que se llama Occidente, ¿no? El señor Esa es otra cosa. Borrell. Habría que definir cosas, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de Occidente habría que decir Biden y Borrell, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y entonces no es Occidente, no somos tú y yo, porque también estamos aquí por casualidad, Exactamente. pero no tenemos ninguna... Bueno, y la segunda amenaza, cuando acaben con Rusia, si no China. acaban antes con la humanidad, Sí, China. es China. China. ¿Qué tiene China? También un montón de recursos, tierras raras, minerales, los minerales que llaman críticos Y deuda de todos los países. y deuda de todos los países. O sea, aquí... Sigue la pista del dinero. y nadie quiere Todo. la paz, ¿eh? Nadie. Nadie quiere la paz. Nadie pide la paz. Por cierto, mañana hay una manifestación en Valencia a las 5 de la tarde por la paz. Vale. No es que esto vaya a cambiar nada, pero, oye, parece ser que no solo en Valencia, que en varios puntos de España hay una manifestación. Pero escucha, Voy a no, poner- sé lo que vas a decir antes No, de que lo diga. No. En el 2001 yo estuve en la manifestación multitudinaria Sí. contra la guerra de Irak y la guerra de Irak fue para adelante. Sí, señor. Y había millones y millones de personas en las calles diciendo que no a la guerra. Incluido la prensa en su momento. Exactamente. Que ahora está O calladita. sea que imagina cómo está el Imagina, tema correcto. para ser pacifista y Correcto. antimilitarista hoy en día. Sí, señor. Que esa es otra. Bueno, hacemos un repaso rápido de las noticias Sí, de eso, sí, porque vamos ya. espérate una cosa, fijaros, para que os deis una idea, ¿no? Lo que estamos comentando del granito de arena en la playa. Estamos hablando de una guerra de un país ahí perdido que nadie sabía dónde estaba hasta que empezó esta propaganda. De un grupito de humanos contra otro grupito de humanos. Como decía un periodista el otro día, dice, si nos hubieran contado hace 10 años que íbamos a casi a empezar la Tercera Guerra Mundial por el Donbass, que nadie sabía dónde estaba, todo el mundo se hubiera echado las manos a la cabeza y mira dónde estamos, ¿no? Bueno, pues fijaros, estamos hablando de una guerra en una parte pequeñita de la bolita del mundo y mirad lo que está ocurriendo, ¿no? En la bolita del mundo. Espera, porque perdona que te corte. Corta. Porque es que quería decir esto y está relacionado y si no ya nos vamos a ir a otra cosa. Vale. Porque es que el lunes cumple un año Pablo González En la cárcel. encerrado, secuestrado en la cárcel en Polonia, un país de la Unión Europea y un país de la OTAN. ¿Vale? Un periodista que trabajaba para el Diario Público, para el diario Ara, ha hecho coberturas para La Sexta, un periodista que tiene la mala suerte de ser hijo de un niño de la guerra que nació, se lo llevaron a la Unión Soviética y nació allí. ¿Vale? Tiene el pasaporte ruso Y el pasaporte español. y el pasaporte español. Bueno, pero eso lo sabréis porque estáis escuchando este programa. Porque ni las televisiones, ni sus compañeros periodistas de ningún país, Mundo, Razón, ABC o cualquier otro país, o sea, periódico que publique, dicen ni mu de su compañero detenido hace un año. Y espera, y el gobierno polaco ayer dice que quiere ampliar la estancia en la cárcel porque está pidiéndole a España su acta de nacimiento, porque claro, eso de tener el pasaporte ruso es motivo suficiente. Es que para tenerlo me cerrado. parece tan fuerte que en un país de la Unión Europea que presume de ser la portadora de los derechos humanos, la democracia y demás, en un país, por cierto, Polonia, que es un país fascista, un país con un gobierno de extrema derecha, pero que es muy bien querido por los Estados Unidos porque es el mejor gregario que tiene aquí y porque, mira, les viene de perlas que esté al lado de Rusia. Bueno, pues el silencio, como tú decías, el silencio de los medios es muy fuerte porque es un compañero de profesión. Claro. Pero ¿qué pasa con la diplomacia española? También. ¿Qué pasa con el señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que no ha hecho nada por interesarse por lo que le están haciendo a este chico? Que están vulnerando todos y cada uno de los derechos. En un año solo ha visto una vez a su pareja. Y espera, y A la defensa no le han dado ninguna... O sea, no le han dicho de qué lo acusan. Exactamente, un año encerrado sin saber de qué le acusan. Agárrate que viene curva. Y estamos en un estado de derecho, presuntamente. Incomunicado, solo sale 1 hora al día, pero que habrá... O sea, pero es que no dicen. Ni dicen de que lo acusan. Y lo que es peor, el gobierno español no pregunta. No, nada. Ni mucha. No pregunta. O sea, si este chico, este periodista, Pablo González, Estuviera en Venezuela, imagínatelo. en Venezuela o en Rusia, imagínate Sí. que lo hubieran cogido en Rusia. Putin, madre de Bueno, Dios. hubieran movido aquí. Madre mía, estaría todos los días en la portada. Pero fíjate, ahí está el pueblo, así que nada, desde aquí, humildemente, en un micrófono que no escucha nadie. Que no escucha nadie,
y que el pobre Pablo y su familia no nos van a escuchar, pedimos la libertad para Pablo González. Correcto. Bueno, vamos a hacer el repaso rapidito de las noticias que tenemos. Hoy había unas cuantas, ¿no? Y de paso las comentamos y luego seguiremos hablando de los temas que tenemos en Candelero de los animalitos humanos. Hemos hablado ya de uno de ellos, la guerra, pero podremos continuar con la guerra y podemos continuar con otros temas. Aquí en la Madre Tierra nos hemos encontrado esta semana, yo buscando por ahí como un loco, porque si no, no encuentras nada. En Sudáfrica empezaron hace un añito o así con que de vez en cuando se iba la luz. Alguna vez, alguna al mes o una cosa así. Luego cada semana pues ocurrían varios cortes. Luego ya los cortes eran de 1 hora al día o una vez cada 2 días. Iban aumentando frecuencia, intensidad y duración. Bueno, pues ayer Sudáfrica ya tiene cortes de luz diarios de 12 horas. ¿Sabéis por qué? Os lo explico, porque claro, esto tampoco lo vais a escuchar por ahí en los periódicos. Tampoco escucharéis que Sudáfrica tenga la mitad del día sin corriente eléctrica, ¿no? Tampoco os lo van a contar. Bueno, como otros muchos países de este planeta Tierra que también está sufriendo las consecuencias de la falta de materias primas y del capitalismo. Porque la culpa de que Sudáfrica tenga cortes de luz diarias de 12 horas es porque el capitalismo y la corrupción en la compañía eléctrica que suministra la luz hace que no se haga mantenimiento de la compañía, de las presas, de las centrales de producción de energía eléctrica. Entonces, como lo que se pretende el capitalismo es que los accionistas, los ejecutivos y los propietarios ganen mucho dinero, no se hace mantenimiento. Y las fábricas de la corriente eléctrica en Sudáfrica se están cayendo a pedacitos. Eso ocurre también en América, ¿eh? No solamente en Sudáfrica. Los grandes propietarios de los grandes negocios, en vez de estar manteniendo, por ejemplo, las líneas eléctricas o ferroviarias o de cualquier clase, dejan que se caiga en la miseria, que se hundan y mientras tanto siguen sacando dinero. Bueno, pues Sudáfrica, cortes de luz de 12 horas diarias. Y esta noticia está muy interesante. La disminución de la nieve en los Alpes. Alguien, no sé si habréis visto, no creo que se hayan entretenido en enseñaros las pistas de nieve de Suiza. La disminución de nieve en los Alpes no tiene precedentes en 600 años. Un equipo de investigación ha utilizado los anillos de los arbustos de las partes superiores de las montañas suizas para estudiar la incidencia de la nieve sobre las plantas. Y en 600 años no había disminuido tanto la nieve como ahora. Pero avisan de un pequeño problemita. Como resulta que todas las poblaciones ríos abajo se surten del agua que se produce cuando se funden los glaciares, se espera que muchísimas poblaciones y muchos miles o millones de personas tengan las consecuencias de la falta de agua en un futuro muy próximo. Pero, por si tenéis alguna duda, porque aquí hay alguno que dice vamos a morir todos, ya están estos catastrofistas hablando del fin del mundo y todo lo de pesca, y alguno dirá, pues ya está otra vez diciendo mentiras. Bueno, mirad qué noticia. Tela. Venecia, en algunos canales, se está quedando sin agua por la sequía. Las fotografías son... ¿Quieres una de agua? Te doy una de agua. Tengo más. La escasez de agua podría provocar una situación crítica en las Islas Baleares. Seguimos. Espera. Sigue. La temporada pasada de turismo visitaron el archipiélago 16 millones de turistas y gastaron casi el 25% de este recurso. Correcto. Más turismo, venga. Más turismo. Más turismo. Seguimos con más cosas. Tercer año de sequía en Argentina. La mitad de la cosecha perdida. Y ojo, porque es que esto no es cualquier cosa, ¿eh? Argentina es uno de los graneros del mundo. Correcto, tenemos uno en guerra y otro... Por desgracia, no quiero decir que... Pero la mayoría de la industria cárnica... Es Argentina. Depende de Argentina, porque en Argentina, que es muy grande el país... Por desgracia, se ha deforestado
para provocando producir para producir campos y campos y de soja que Vale. alimentan a los animales que luego nos comemos. correcto, incluidas las cerdos, las- vacas. incluidas las macrogranjas que tenemos aquí. Sobre todo para las macrogranjas. Seguimos. Atentos a esta noticia porque esta también, tela marinera. Lo digo porque, claro, alguno dirá, es que estos son catastrofistas. Bueno, contadme lo que es esto. China. Como veis, nos vamos de un sitio a otro. Venecia, Suiza, Argentina. Y ahora vamos a China. Un estudio medioambiental del gobierno chino dice que 400 de las 663 ciudades chinas sufren escasez de agua ahora. Porque resulta que debido al deshielo de los glaciares del Himalaya, se esperan dificultades para conseguir agua para millones de personas en Bangladesh, la India, China, Nepal. O sea que ya veremos. Fíjate, un montón de gente preocupándose por saber si va a poder cargar su coche eléctrico o si va a tener vacaciones y fíjate, y al final lo que va a faltar es agua. O si el Valencia baja a segunda. O si el Valencia baja a segunda. Que ahí sí que hay manifestaciones. Sí. Bueno, seguimos. Y al final, fíjate, el agua, lo que estamos hablando. Estamos es que el hablando de agua, no estamos hablando de un coche. Del agua, Ojo, el agua. Tela. Y luego más cosas. Esta la voy a dedicar un apartado aparte, valga la redundancia. Bueno, nos cuentan. Ya sabéis el tema, ¿no? Y si no os lo cuento, os lo contaremos otra vez por si acaso hay alguno que es nuevo en la audiencia. Ya sabéis que todo el tema de los macroplantas fotovoltaicas, solares, energéticas y todo lo demás, pues tiene que ver con el negocio de unos pocos creando la ruina de un montón de kilómetros cuadrados de tierras cultivables o de tierras útiles para la vida, ¿no? Bueno, pues aquí nos cuentan las amenazas de 77 nuevos parques eólicos gallegos. Una, Galicia y Euskadi, los pescadores, en contra de la eólica marina, que les va a dejar también sin pesca. Y las dos últimas. Espera, ¿tienen que ver con los renovables? Sí. No, sigue. Es que fíjate, el auge de las macro renovables, esta burbuja que se está formando, Burbuja con los negocios. multiplica los proyectos mineros en España con la concesión de más de 500 licencias, ¿vale? El 95% de los proyectos se centran en solo 5 comunidades autónomas. 500 licencias de minería, ¿eh? O sea, es nuevas zonas de sacrificio para nutrir de materiales para las zonas de sacrificio nuevas, que serán donde se pondrán los macroparques de eólicos y fotovoltaicos. O sea, ¿y para qué este otro boom, el minero, el que tampoco se ve o el que no dejan que se vea, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Es para mejorar la vida de las personas? No. Para coches eléctricos, paneles solares de las macroplantas, las turbinas eólicas de los macroparques que quieren poner en Galicia o la eólica marina. Y las baterías, todo esto necesitan aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso, cobalto, tierras raras. Volvemos otra vez a Rusia, China y litio, ¿vale? Esto está en Sudamérica. Ahí, esto viene a la siguiente. No sé, o sea, estamos convirtiendo el planeta entre guerras. Saqueo, contaminación, destrucción, envenenamiento. Y basura. Basura. Yo a veces me pregunto, creo que ya lo dije en la última vez que vine, yo me pregunto, no dejo de preguntarme, después de 1 millón de años, pongamos que está el Homo sapiens en este planeta, vamos a quitar los últimos 300 años, 400 años, en los que la especie humana, comportándose mejor o peor, tampoco ha agredido. Hasta que llegó el carbón. Exactamente. El actual Homo sapiens, la actual especie humana, ¿qué legado? ¿Qué ha aportado? ¿Qué hemos aportado a este planeta? Yo me quedo con la primera parte de la pregunta. ¿Qué vamos a dejar? Sí, es nada. ¿Qué legado? No vamos a dejar nada. Nada. Lo vamos a arrasar todo. Es que es una pregunta existencial muy, muy clara. O sea, decir, ¿qué legado vamos a dejar en este planeta? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué planeta le dejamos a mi hijo? A tu hijo, al mío. O al nieto. O a los que aún no han nacido.
o a los que todavía han nacido. O sea, imagínate el futuro que les... Así como los indios americanos pensaban... En 7 generaciones, en 7 generaciones. pensando, no, esto que hago afectará no al nieto o al nieto del nieto, no, uno más del nieto del nieto. Por cierto, esto ensambla muy bien con un libro que terminé hace poco que se llama El buen antepasado. Correcto. Que habla precisamente Justamente de esto. De cómo si tú te lo preguntas, dices, de cómo somos tan qué egoístas. egoístas, qué cortoplacistas, qué poca conciencia de decir, pero tío, que este planeta no es solo tuyo, es de los que ya existieron Y de los que vienen. y de los que vienen. Correcto. Sí, sí. Y esto aquí no... Aquí no vamos a dejar nada. Nada. Seguimos con las últimas... Seguimos. 2 noticias más tengo yo y vamos a hablar de animalitos humanos, ya veremos. Nos cuentan aquí, a propósito del tema que estamos comentando, ya hemos dicho aquí muchas veces, bueno, algunas veces, y lo volvemos a repetir, hay cosas que hay que repetirlas continuamente, si no, mal asunto. El mundo que se avecina, visto lo visto la escasez de muchas cosas que ya no van a ser abundantes o que ni siquiera vamos a disponer de ellas, como no reciclemos lo que hay, pues aquí hay 2 alternativas. O repartimos entre todos lo que vaya quedando, o nos vamos a matar unos a otros por lo que quede. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos elegido el camino de decir, yo me quedo con lo poquito que queda y los demás que se mueran. Mirad, México nacionaliza sus reservas de litio. No es el único, ¿eh? Hay un montón de países ya que cierran fronteras y se lo quedan para ellos. Y luego, otra. Ahora vamos a hablar de basura y de contaminación. El día, creo que fue muy cerca del Día de los Santos Inocentes. En diciembre pasado, la Unión Europea, sin hacer puñetero caso al montón de miles de informes nuevos que informaban, valga la redundancia, de las barbaridades que supone el uso del glifosato en el cultivo, autorizó durante un año más el uso del glifosato en Europa. Las últimas investigaciones dicen que, mirar hasta qué punto nos hemos olvidado ya de los hijos, de los nietos y de nuestros descendientes. Las últimas investigaciones dicen que el glifosato produce mutaciones genéticas que nos afectan no solo a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino a las descendientes de futuras generaciones. Es decir, que la basura, la contaminación y la destrucción no solo la firmamos ahora, sino que la aceptamos ya para todas las generaciones futuras. Imaginaros hasta qué punto el Homo sapiens ha dejado de ser sapiens y ya es otra cosa. Y con esto la semana termino. que viene, si nos da tiempo, comentaremos un poco lo del accidente de tren en Ohio. Uf. Y hablaremos de productos químicos, de envenenamientos y de cloruro de vinilo. Yo tengo un par de noticias, luego vamos con los... Pero muy, muy por encima. Mira, el caos climático el año pasado, no hace 20, ni 30, ni 2000 años. El año pasado, 2022. Madrid y Granada tuvieron temperaturas de Argelia. Badajoz tuvo temperaturas de Marruecos y Jaén de Grecia. Un centenar de ciudades de España, Portugal y Francia e Italia experimentaron el año pasado un calor similar al de otras ciudades situadas a una media de 425 kilómetros al sur. Sí. Aquí... bueno, siempre te saldrá el elemento o la elementa que te dice... Siempre ha hecho calor. Siempre a lo largo de la historia han habido acontecimientos de este estilo, ¿no? A ver, nos quedan 8 minutos aproximadamente y aquí tenemos un montón de temas para elegir. Y tú tendrás también propuestas. Dale tú. Vamos a ver. Que yo me he comido mucho con el tema de la guerra. Que no, que la guerra es importantísima, hostia. Que sí. Y perdón por si alguien se siente insultado. Había un artículo que yo te lo pasé, que es una pasada, que igual convendría, si no hoy, porque no tenemos mucho tiempo la semana que viene, leerlo al final para que quede un poco... Yo tengo un un artículo maravilloso. De una periodista americana, por cierto. Sí. Lo recordarás, el artículo se llama El hogar siempre vale la pena. Sí, ese es genial. Pero yo tengo de María González Reyes, pues venga, que eso es otra de las personas que cada día admiro más, visto los tiempos que estamos viviendo.
podéis elegir... El de mala suerte lo leí, es genial. Podemos Ese elegir. es genial. Ese es una maravilla, pero aquí me lo he encontrado de casualidad. Buscando más de María González Reyes. No, buscando el artículo de mala suerte, me he encontrado Pobladoras de lo posible. Una pasada. Adelante, léelo. Nos quedan aquí 8 minutos. Léelo y si nos sobra ya comentaremos. Ya comentamos otras más cosas. Mira, hay una cantinela que nos venden aquí y tengo personas próximas que también se han tragado el bulo, la mentira, el mito de que lo que nos ocurre a cada uno de nosotros es por culpa de nuestra mala suerte o de nuestra falta de competitividad. Ya sabéis, esa famosa asquerosidad palabra que utiliza el capitalismo para decir que si no ascendemos en nuestra vida social es por culpa nuestra. Esa es una milonga que nos venden, ¿no? La mala suerte. Hay alguno que llega más lejos y dice más barbaridades. Dice que no te esfuerzas lo suficiente. Y como yo estoy harto ya de toda esta gentuza que nos dice que lo que nos ocurre a 40 millones de españoles o a 8.000 millones de personas en el planeta es por culpa de nuestra incapacidad para ser más fuertes, más inteligentes, más hábiles, más esforzados, pues aquí dedicado a todos aquellos que piensan que si no tienen lo que quieren es porque tienen mala suerte, pues allá va este artículo de María González Reyes. Creo que es importante que nos quitemos eso de que es por culpa nuestra lo que nos ocurre, ¿no? Es que ese pensamiento, esa sensación, viene inoculada de los estados podridos de América. De que si tú no eres un triunfador, eres un perdedor. Correcto. Y de que tú tienes la culpa de todo lo que te pase. Correcto. Y lo hemos comprado, como casi todo lo que viene del otro... Ya te digo, de la otra parte del charco, lo compramos todo. Es que nos lo venden durante muchísimas horas la televisión, los periódicos, los tertulianos, la publicidad, los políticos, la publicidad, las empresas. Bueno, pues os leo esto, porque aparte es que esta mujer escribe de una manera tan maravillosa que simplemente leyéndolo, independientemente de lo que lea, de lo que diga, es tan hermoso lo que escribe que a mí me emociona muchísimo. Vamos allá. Lo escribió el día 5 de febrero, o sea que a esta mujer seguidla porque me las voy a imprimir todas y me las voy a guardar en un libro porque es un placer absoluto leer a esta mujer. Dice, tiene las manos sucias y algunas heridas en los brazos, pero guarda la belleza de las personas a las que les gusta cantar. Es joven. El tren está lo suficientemente lleno como para que haya bastantes personas de pie. Aunque el ruido de fondo de las vías contra las ruedas es alto, todo el vagón escucha lo que dice. Pide disculpas si molesta a alguien con su voz. Dice que es todo lo que tiene para ofrecer. Habla de su mala suerte y llora. Pero a pesar de eso, o quizás por eso, comienza a cantar. Tiene la voz rasgada, una voz que suena a final de noche después de haber atravesado muchas puertas de muchos bares. Una voz que te escuece por dentro al escucharla, que deja al vagón mudo. Cuando termina, se desliza entre las personas sin rozarlas, aunque el vagón va lleno, ya lo he comentado, pidiendo dinero o comida. Una chica le da una moneda antes de llegar a la siguiente estación y le dice: «Tienes una voz preciosa». Ella agacha la cabeza. Llora de nuevo. Se baja del vagón con sus manos sucias, su voz rota y algunas monedas. Entonces una niña que consiguió un asiento le pregunta a su padre: ¿por qué hay gente pobre? El padre, consciente de que la gente apelotonada no tiene más opción que escuchar su respuesta, contesta: hay personas que tienen mala suerte, hija. Siempre que escucho usar la mala suerte como explicación para las desigualdades sociales, me acuerdo de Lucía, que ya siendo adolescente sabía encontrar las palabras precisas para explicar que las desigualdades y las injusticias no tienen que ver con la mala suerte, sino más bien con la acumulación de unos pocos y la desposesión de muchas. Lucía estudió periodismo, pero no tenía dinero para pagarse el máster o los másteres, y acabó trabajando de lo que pudo. Si has nacido en una familia como la mía, la vida es como una oca en la que hay muchas casillas dibujadas con laberintos, decía.
Avanzas 1, 2, 3 casillas y después vuelta a casi el principio. Ya sabes, si caes en el laberinto, vuelves a la casilla número 30 y coges de nuevo el dado, tiras, cuentas 1, 2, 3 y vuelves a caer en el laberinto. Regresa, toma impulso otra vez, comienza. Y llega un momento que comprendes que el juego está hecho así, que algunos ya nacen por delante de todas las casillas en las que hay dibujado un laberinto y que tú tienes que sortearlos todos. El laberinto, la posada, la cárcel, la calavera, y que eso no depende de tu suerte, que vuelves una y otra vez a la casilla número 30 porque todo está montado para que haya gente que tenga muy difícil llegar al final del juego, porque todo depende de las reglas, de quién las decide, de unas reglas amañadas, sucias, pensadas para que creas que lo que te pasa es que tienes mala suerte con los dados, pensadas para que no caigas en que el problema es que tu casilla de salida es diferente según el extracto social del que provienes. La mala suerte se tiene o no se tiene, no se puede cambiar. Pero si sabes que el juego es una forma de organización social que no depende del azar, entonces te das cuenta que se pueden hacer cosas para cambiar las reglas. Seguro que si Lucía hubiera estado en ese vagón, se habría acercado a la chica de la voz rasgada. No sé si para hablarle de lo que piensa sobre la mala suerte o para ponerse a cantar con ella. Porque cantar, a menudo, es una forma de tejer prendas contra el frío. Qué bueno. Qué genial. ¿Cómo acaba, eh? Es genial. Es Bueno, es brutal. a mí brutal. me emociona cada vez que lo leo. Y fíjate, Es brutal, lo brutal. he leído varias brutal. veces ya. Qué manera de acabar, ¿eh? Es tremendo. Bueno, y Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. con eso, con esa... Nos vamos a quedar con eso y con no eso. vamos a decir nada más hoy. Nada más, correcto. Y acabamos. Porque es tan bonito, como lo ha dicho, Que no vale y a la la pena. vez bonito y Tan- revelador de lo de y que cómo nos hace estamos. pensar. No vamos a quedar con eso. Además Correcto. son la una ya, así que hasta el jueves. Hasta las poetisas. Un encanto. Palabra clara, llévalo de la palabra firme, llévalo la. Oye, llévalo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.